Feliz sábado para todos. Feliz sábado, Cris. Feliz sábado, ¿cómo estás? Nosotros les estamos extendiendo una muy sincera bienvenida a todas las personas que se encuentran aquí. Esperamos que este culto de adoración sea de beneficio espiritual para todos nosotros. ¿Y qué tenemos preparado, Cris? Bueno, ahora vamos a alabar a Dios con entusiasmo, con canciones. Así que por favor cantemos todos muy fuerte y después a continuación va a dirigirnos en oración el hermano Hugo Flores. ¿Sí? Invitamos a los chicos de batuteros para que tengamos algunas alabanzas. Cantemos todos con mucho entusiasmo, así vamos preparando el espíritu para lo que el Señor nos tiene preparados en esta tarde. Cantemos fuerte para que llegue al cielo. Vamos a seguir adorando con el himno 180. Sí lo veremos. Ángeles y hombres le darán la gloria.
Para seguir alabando el nombre de Dios, vamos a entonar el 496, sus manos somos. Ahora los invito a ponerse de pie, vamos a entonar el himno 236, a Jesús entrega todo. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por estar aquí en tu casa de oración esta tarde. Te pedimos que el Espíritu Santo esté en este lugar para que nos dé la inteligencia necesaria, para que podamos encontrar en tu palabra, a través de nuestro pastor Adrián, el refrigerio que necesitamos en esta vida, para que nuestra preparación espiritual sea constante y que podamos llevar adelante la misión que tú nos encomendaste. Gracias, Padre Celestial, por toda la misericordia que tú tienes de nosotros. Bendice en estos momentos este culto,
Perdona nuestras faltas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahí cambié la compu. Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Estamos probando el micrófono corbatero para dentro de 2 semanas y esperemos que ande bien, así el pastor Bor cuando esté con nosotros pueda utilizarlo. Así que creo que se está escuchando bien y va a ser una alegría, y de paso en lo personal voy a comenzar a utilizarlo porque soy bastante de gesticular. Y cuando gesticulo teniendo el micrófono o algo se hace un poco medio complicado. Así que bueno, agradecemos a Germán por haber velado por esto y estamos orando para que semana tras semana, queridos jóvenes, hermanos, el Señor pueda seguir tocando nuestros corazones. Estamos en una recta final, en el sentido de que vamos a tener una semana importante de evangelismo. Estoy orando mucho por eso. Sé que también ustedes de forma individual, como iglesia, lo estamos haciendo también en los cultos de oración. El pastor Bor se comunicó esta semana conmigo, vía mail, solamente nos estamos comunicando, y él adelantó, o sea, el pasaje que consiguió, él iba a llegar el domingo 14 al mediodía, pero el vuelo que consiguió se adelantó. Él va a estar ya el sábado 13, llegando a las 7:50, cerca de las 8 de la mañana. Él va a arribar al país. Bueno, voy a tener que ir a buscarlo. Él el sábado va a estar descansando. Seguramente le vamos a hacer conocer la iglesia ese sábado. Ese sábado 13, que es dentro de 2 sábados, ahí vamos a estar terminando esta serie de temas. Así que vamos a tener la posibilidad de que el pastor no predique ese sábado y ya así se prepare para comenzar la semana a partir del domingo en la noche. Recuerden que vamos a tener el domingo de noche en el horario que está publicado en toda la folletería, en el volante o en los plotters. Vamos a tener reuniones por la mañana para los que puedan. Se fijó un horario en la mañana que les facilite llegar a los que están cerca de aquí a su trabajo. Así que vamos a tener reuniones de 7 a 8 de la mañana. La serie de 5 temas que el pastor va a desarrollar por la mañana ya va a salir publicado la semana que viene también. Queremos poner todos los temas porque él ya me los pasó. Él va a estar hablando acerca del don profético en la mañana. Los temas de la mañana van a estar referidos al don profético. Va a ser 5 temas referidos a esa temática. Por las noches, como ustedes vieron ya en la publicidad, el lema es el problema del mal y sus soluciones. Eso va a ser por las noches, desde las 8 de la noche hasta las 9:30. Ese va a ser la franja horaria. En la mañana va a ser 1 hora, en las noches va a ser 1 hora y media. Lo que sí se modificó, hermanos, y algunos han preguntado, porque me lo ha dicho gente del departamento misionero, el volante que ustedes han recibido, obviamente nosotros lo imprimimos con tiempo para que ustedes lo tengan, pero estos cambios de su vuelo y eso obviamente son variables que nosotros no podemos manejar, y él en vez de estar saliendo el domingo 21 como era la idea original, por la tarde o por la noche, él va a estar saliendo el sábado por la noche su vuelo de regreso. Así que eso modifica obviamente el volante, los horarios del último sábado, pero no se preocupen. Mientras empecemos a venir el domingo 14, todo lo demás lo iremos anunciando, pero quizás tomo este tiempito para anunciarlos porque algunos han preguntado, pero el sábado 21, que en realidad era sábado 20, hubo ahí un error de fecha y los horarios, bueno, eso se va a modificar porque vamos a tener que variar la ceremonia bautismal, seguramente va a ser ese sábado a la mañana,
Él va a tener un último tema en la tarde, cosa que le dé el margen para poder llegar al aeropuerto y regresar a los Estados Unidos. Así que no se preocupen por el último sábado, lo vamos a seguir arreglando en la medida de lo posible, pero bueno, ya están los volantes impresos. Pedimos disculpas, hay variables que uno no puede manejar, tratamos de que los banners sí estén lo más ajustado a lo que va a ser la realidad, así que eso, lo que está en los banners es la información oficial. Pero los volantes repártanlo igual, no se preocupen por lo que la gente piense acerca del último sábado, ¿está bien? ¿Quedó más o menos claro? Porque había algunas dudas por allí con respecto al volantecito de promoción, ¿está bien? Así que bueno, desde ya agradecidos por esta atención. El pastor manda muchos cariños y está con ganas de conocernos. Oremos por esa semana porque va a ser realmente muy, muy bendecida. Lo que les decía entonces es que nosotros estaríamos terminando la serie de temas dentro de 2 sábados, ¿está bien? A partir de que se culmine con la semana del Pastor Bor, luego lo que sería octubre, fin de septiembre y octubre, estaríamos comenzando con una nueva serie. Que ustedes, ya los que son habitués a asistir al culto, ya la han vislumbrado, vieron que se están pasando unos videos, que es la serie Más allá de la búsqueda, los han visto. Bueno, se han pasado 2 videos, la idea que desde fines de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, son 14 temas, con videos que duran unos 14-15 minutos, y en lo personal vamos a estar ampliando esos temas, vamos a estar analizando más en profundidad esos temas de la serie Más allá de la búsqueda. Esa va a ser la nueva serie, de lo cual ustedes ya vieron 2 audiovisuales y se hizo una dinámica en los sábados que yo no podía estar aquí con ustedes. Así que como para que tengan una vislumbre general de lo que vamos a compartir de aquí a fin de año en lo que al culto de la tarde respecta. ¿Está bien? Bueno, dicho esto, una vez más bienvenidos a todos, a quienes nos siguen por internet también, que sábado tras sábado son un grupo interesante de hermanos, de gente muy linda, así que también quiero saludarlos y darles una cordial bienvenida. Habíamos iniciado la semana pasada el tema pedir para poder, ¿poder para qué? ¿Se acuerdan? Para vivir. Vivir una vida espiritual, si Dios lo permite en nuestros corazones y en nuestras vidas, que sea diferente. ¿Todos trajeron Biblias? ¿Sí? A ver, ¿puedo ver las Biblias? ¿Puedo ver las Biblias? Claro, quizá uno se acostumbra porque están los versículos proyectados, ¿verdad? Allí, pero es importante que nosotros traigamos nuestras Biblias. Hoy quiero analizar un versículo que comenzamos la semana pasada y por cuestiones de tiempo lo hicimos un poquito rápido, pero quiero profundizarlo un poquitito más. Así que es importante que tengamos nuestras Biblias. Si a alguno o alguna le falta Biblia, hermano de iglesia, o algún amigo o amigo que nos está acompañando en el culto, por favor levanten las manos, allí están las chicas de la recepción, les podemos alcanzar o facilitar alguna Biblia. Así que simplemente levantan las manos y allí las identifican y les podemos compartir algún ejemplar de la Biblia. Muy bien. Vamos a correr un poquito más para acá. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada, no voy a volver a repetir lo mismo, habíamos visto esta historia realmente espectacular, la de Daylan Sanders, este hombre que había esa mañana leído, ¿se acuerdan? Ese texto, ¿no? De Isaías 59, 19, vendrá el enemigo como río, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios levantará bandera sobre él. Y milagrosamente hablábamos estos chicos, este grupo de chicos, de 28 chicos con el personal de ese orfanato, se habían salvado. Un hombre realmente comprometido con el Señor y que sin duda tenía la palabra de Dios en su vida, y eso, queridos jóvenes, hermanos, es lo que marca la diferencia. Estaba en la iglesia de Caballito esta mañana y hablábamos acerca de la misión, ¿no? Y se los mencioné también la semana pasada, como esos 3 puntos básicos de los cuales la Biblia no nos da lugar a negociarlos, ¿no? Que es la palabra de Dios, la oración y el evangelismo o la misión, como estudiábamos hoy. Pero la misión va a venir, hermanos, el evangelismo va a venir, la predicación de la palabra va a venir naturalmente en nuestra vida, si realmente tenemos un contacto
profundo con Dios a través de la Escritura y a través de la oración. Eso tiene que venir de manera natural. Una persona que tiene una relación estrecha con Dios a través de la Biblia y tiene una relación estrecha con Dios a través de la oración, es casi prácticamente imposible que no testifique, que no haga misión, que no predique la palabra, que no haga evangelismo. Se da de manera natural. Quizá lo que nos tendríamos que plantear, como yo les decía a ese grupito de escuela sabática en la mañana, es realmente mirarnos para adentro y, como venimos analizando, ¿cuánto de Biblia tengo diariamente? ¿Cuánto de oración tengo diariamente? Porque se nos motivaba hoy en la escuela sabática a ser testigos. Y los discípulos fueron testigos cuando en el aposento alto, ¿verdad? Cuando en el aposento alto vislumbraron a aquel que había estado con ellos y se les hizo notoria la resurrección, se les hizo notoria. Ahora Jesús le dice, ahora van a tener que ser testigos de ello. Y dice que de ahí, de ese encuentro que tuvieron con Jesús y después en el aposento alto salieron personas diferentes. ¿Por qué? Porque habían tenido un encuentro con el Salvador. Ahora nosotros a Jesús no lo tenemos personalmente. No lo tenemos acá personalmente. Yo no lo tengo acá a Jesús personalmente. Tengo su presencia. Pero ¿cómo hago para ser testigo de alguien? Bueno, ahí es donde el Espíritu Santo es el que trabaja para hacer a Cristo real en mi vida, como lo fue real de carne y hueso delante de los discípulos. Y eso me llena de gozo, y eso me lleva a testificar. Y Daylan Sander, muchos testimonios que hemos compartido, me estoy acordando de Golden Lapani, ¿se acuerdan de este africano, Golden Lapani, que mencionamos tremendamente su testimonio? Evan Robert, Charles Finney, ¿cuántos otros? Cory, que también les mencioné como algunos ejemplos. Gente que realmente vivenció muy de cerca a Jesús en sus corazones. Por eso, hermanos, querida iglesia, ya casi en la finalización de esta serie, eso es lo que nosotros nos tenemos que plantear como llamado de Dios. ¿Cuánto de Biblia hay diariamente en mi vida? ¿Cuánto del mensaje de Dios hay en mi vida diariamente? ¿Cuánto de oración hay en mi vida? Y entonces vimos que Jesús nos pidió que orásemos por 4 cosas. Y esas 4 cosas era orar por los que nos persiguen, orar por más obreros para la cosecha, orar para no entrar en tentación y orar por el Espíritu Santo. Y vimos que 2 de esas connotaciones son positivas, otras 2 tienen una connotación negativa, pero todas las 4 están en un contexto de la misión, están en un contexto de misión. Porque es cuando estoy predicando el Evangelio que obviamente se necesita más obreros. Es cuando estoy predicando, ¿verdad?, el Evangelio y llevando la misión de Cristo cuando necesito del Espíritu Santo. Es cuando estoy predicando y llevando el Evangelio de Cristo cuando quizás tenga que ser perseguido. Y también, obviamente, el enemigo me va a tentar y yo tengo que resistir, porque si estoy con el Señor y me estoy involucrando en los negocios del Señor, obviamente que el enemigo va a querer poner palos en la rueda y me va a querer hacer tropezar. Entonces, Jesús nos pidió que orásemos por 4 cosas en el contexto de la misión. En el aposento alto los discípulos habían experimentado esto y vimos por lo que ellos estaban orando y por lo que estaban solicitando, ¿no? La incredulidad, recordaron las palabras de Jesús, se repetían a unos a otros las verdades, lo extrañaban y querían compartir esas verdades, meditaron en la vida santa de Cristo, habíamos visto, resolvieron compartir a Jesús con el mundo, oraron con intenso fervor. ¿Qué más? Dejaron de lado las diferencias, alabaron a Jesús con cánticos, contemplaron con asombro el amor de Dios y se aferraron al don impartido. Y dijimos la semana pasada que Dios, que conoce los tiempos y las distancias, sabía que para el momento de Pentecostés, y que obviamente eso resultaría en un impacto para la gente, judíos de la diáspora que venían de diferentes lados, obviamente Jesús y Dios sabían que eso impactaría el mundo. Pero ¿y si los discípulos no estaban preparados para Pentecostés? Si hubiese sido antes y en el aposento alto hubiesen pasado 5 días, y si hubiesen sido 3 meses o 3 años, ¿cuál era el problema? Claro, Dios sabe las distancias, Dios sabe los tiempos, pero para Pentecostés estaban listos y Dios utilizó Pentecostés para llevar el Evangelio a todo el mundo. Pero déjenme decirles que esos discípulos, esos 120 en el aposento alto, si hubiese sido antes de los 10 días, porque no era una regla fija,
¿verdad? Hubiese sido después, y hubiesen tenido que pasar 3 meses, 3 años, ellos se iban a quedar allí hasta que se cumplieran las palabras de Cristo. Y ahí nosotros tenemos una importante lección. Ahí nosotros, hermanos, tenemos una importante lección que aprender como iglesia. Tenemos una importante lección que aprender como iglesia. Y lo que vimos, y lo que venimos analizando, es esa condición, que es una condición no personal para recibir al Espíritu Santo, como lo analizamos ya hace varias semanas atrás, que eran 6. De las 7 condiciones, 6 son personales. El arrepentirme, vuelvo a recalcar, el confiar implícitamente en Jesús, en el obedecer, en el tener el deseo de compartirlos a otros, el de aferrarme a la oración intercesora. Son cuestiones personales, pero hay una condición que se cumplió en el aposento alto, que es que la iglesia iba a orar junta hasta que se cumpliera la promesa. Y no se iban a mover de eso. Entonces, yo puedo orar por el Espíritu Santo cumpliendo las condiciones de manera individual. Señor, ayúdame a arrepentirme, ayúdame a tener más confianza implícita en ti, ayúdame a aferrarme a las promesas, a querer compartir. Yo puedo orar por eso individualmente. Pero el Espíritu Santo va a venir de manera corporativa si la iglesia realmente toma conciencia de que nos tenemos que unir en oración por estos temas. En el aposento alto, fíjense por todas las cosas, y se aferraron al don impartido, pero en ningún momento la Biblia dice que fue solo eso por lo que exclusivamente oraron. No fue solo por eso. No fue solo por eso. Estaba incluido también, pero meditaron en la vida de Cristo y todo giraba en torno de Jesús. Pero se juntaron para orar y no se iban a mover del lugar hasta que la promesa se cumpliera. Lamentablemente, hermanos, han transcurrido los años, como iglesia hemos ido perdiendo esas costumbres y llegamos a una realidad de sociedad donde se nos hace difícil tener que juntarnos de manera corporativa como iglesia para aferrarnos al don. Y eso es una preocupación. Pero si hay una condición que tenemos que cumplir para que la iglesia en su conjunto lo pueda hacer, es que la hermandad empiece a percibir la necesidad de congregarse para orar por este tema. Fíjense, ustedes tenían aquí la cita, la vuelvo a recalcar, la promesa se cumple con la condición de que la iglesia ofrezca oraciones unánimes juntos y en respuesta a esas oraciones se puede esperar un poder mayor del que es posible por medio de la oración en privado. No es que Dios no va a bendecir la oración privada. Nadie tiene que salir con esa idea. La oración privada tiene su lugar. Y tiene su lugar, hermanos, cuando yo también pido por el derramamiento del Espíritu Santo. Pero las bendiciones como iglesia van a ser mayor cuando la iglesia se decide orar junto por el tema. No lo digo yo, lo dice la cita inspirada. Y entonces habíamos visto el testimonio del pastor Cluset, ¿se acuerdan? De Roseville, allí en la ciudad de Roseville, la iglesia que estaba allí en California. ¿Se acuerdan que les dije, no? Problemas de todas índoles, situaciones que la iglesia vivía. Y el pastor había decidido, ¿se acuerdan qué? Empezar por lo básico. Predicación bíblica, llevar a la iglesia una experiencia de oración más profunda, y eso redundaría ¿en qué? En una testificación y en un evangelismo que hasta ese momento la iglesia había perdido su objetivo, había perdido su primer amor en ese sentido. Y el pastor comenzó, ¿se acuerdan? Comenzó primero analizándolo él, luego lo presentó a la iglesia, desafió a la iglesia a tener una semana de oración, a partir de allí comenzaron a reunirse, citó a los ancianos a reunirse cuando había problemas de familias en la iglesia, eso para los ancianos fue una experiencia riquísima. Luego siguieron con temas hasta que finalmente después de algunos meses, ¿se acuerdan que decidieron en esa iglesia hacer todo un fin de semana, una jornada de 15 a 17 sesiones donde se hablarían de diferentes temas, pero la iglesia estaría orando para que el Espíritu Santo sea derramado? Y eso impactó de manera positiva en la vida del pastor, eso impactó de manera positiva en la vida de la iglesia, pero especialmente impactó
de manera positiva en la vida de los jóvenes. El motivo de esas reuniones, y ahí es donde ustedes tengan sus Biblias, por favor, quiero que, más allá de que el texto esté allí, podamos leerlo juntos de la palabra de Dios en Oseas, el capítulo 6, versículos 1 al 4, ¿verdad? Pero fíjense, vamos a analizar un poquitito, me quiero detener en esto, porque el motivo de reunir a la iglesia un fin de semana, y que a partir de allí ya venía todo un proceso, ¿no? No es que de repente hicieron las 15 sesiones. La gente más grande, ¿se acuerdan que les dije? La gente mayor, más adulta, en ese fin de semana, sesiones de 90 minutos, venía a 3, 4, 5, pero los jóvenes de 17 venían a 15, venían a 16, ¿verdad? Esa dinámica fue inspirada en la mente del pastor por lo que dice Oseas. A ver, todavía no llegué yo, ustedes seguramente ya llegaron. Ahí estoy llegando. Fíjense, ¿no? Oseas capítulo 6, yo lo tengo marcado acá algunas cosas que quiero resaltar. No sé si las he resaltado, no las he resaltado todas allí. Pero dice el versículo 1, a partir de esto es cuando el pastor dice, tenemos que reunirnos como iglesia 3 días. Dice, venid, volvamos al Señor. Él nos despedazó, ¿no? Y tendríamos que analizar qué significa eso, pero dice, volvámonos al Señor. Él nos despedazó y dice, nos sanará. Nos hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará para que vivamos ante Él. En ese versículo, el versículo 2, queridos jóvenes, hermanos y amigos, el pastor se inspiró para tener una sesión de 3 días, un fin de semana de 3 días con 15 a 17 sesiones. ¿Está bien? En ese versículo se inspiró. Dice, el Señor nos hirió, y ustedes saben que en la Biblia muchas veces se lo coloca a Dios como haciendo algo que Él permite, pero que no es el causante. Por eso hay que tomar con mucho cuidado a veces lo que, sobre todo el Antiguo Testamento, dice acerca de Dios, porque Dios no se goza en destrozar a sus hijos, pero se lo pone a Dios, se lo coloca como haciendo cosas que Él permite, pero que en realidad el destrozo del pueblo vino por el propio pueblo, y nos vamos a dar cuenta por los textos que siguen. Pero dice, después de 2 días nos dará vida, y al tercer día nos resucitará, nos va a levantar. Versículo 3, dice el profeta, conozcamos al Señor, insistamos en conocerlo. Hermanos, jóvenes, amigos, lo que dice el versículo 3 es muy importante. Conozcamos al Señor. ¿Cómo? ¿Acaso el pueblo no conocía al Señor? Sí, lo conocía. Pero se había apartado, y ese apartamiento lo había ¿qué? Lo había destrozado, lo había despedazado, lo había herido al pueblo. Y entonces el profeta dice, conozcamos al Señor, insistamos en conocerlo, insistamos en conocerlo. El problema es que no somos insistentes en conocerlos. El problema, querida iglesia, y lo digo por mí mismo, porque recuerden lo que les dije la semana pasada, los pastores predicamos de aquellos que necesitamos escuchar. Los pastores predicamos de aquellas cosas que necesitamos escuchar nosotros en primer lugar. Así que nunca tomes esto como cuando hay una predicación, nunca tomes la reprensión de un pastor como una reprensión. ¿Sabes por qué? Porque los pastores predicamos de aquello que necesitamos nosotros escuchar. Y entonces dice la palabra de Dios, insistamos en conocerlo. Fíjense cómo sigue diciendo el versículo. Su venida es tan segura como el alba. Mis hermanos, nosotros estamos a las puertas del regreso de Jesús. Y la palabra de Dios no deja dudas, porque Dios no tiene mudanza ni sombra de variación. Sus promesas son promesas y se cumplen, ¿no? Dice, su venida es tan segura como el alba. Vendrá a nosotros como la lluvia temprana y tardía que riega la tierra. Si hay algo que sabemos de Dios es que es seguro, y sus promesas son seguras. Pero el versículo 4 dice, ¿qué te haré, Efraín? ¿Qué te haré, Judá? Dios razona con su pueblo.
Dios razona con su pueblo, no lo fuerza, pero lo hace razonar. Su venida y sus promesas son seguras, pero dice, ¿qué te voy a hacer, Efraín? ¿Qué te voy a hacer, Judá? Vuestra piedad es como la nube de la mañana, como el rocío de la madrugada, que pronto se desvanece. Y esa es nuestra realidad, querida iglesia. Esa es nuestra realidad. Dios es tremendamente seguro. Sus promesas no fallan. Pero el problema es que ¿qué va a hacer con nosotros Dios? ¿Qué va a hacer con nosotros Dios? Porque dice, nuestra piedad es como el rocío, es como una nube que aparece y desaparece. Ese es el problema con el cual tenemos que luchar cada uno de nosotros, con nuestra constancia delante del Señor. Pero esa iglesia de Rossville decidió experimentar a Dios y bajo la inspiración de estos versículos, Dios hizo su obra. Yo les dije la semana pasada que la iglesia cambió rotundamente, ¿no? ¿Se acuerdan algunos datos? El presupuesto de la iglesia de $800, el presupuesto de evangelismo de $800 anuales, pasó a $42.000 anuales. El presupuesto de iglesia anual de $32.000 pasó a $249.000. De 200 miembros que eran, en el término de 5 años pasaron a 630 miembros. 200 de esos casi 400 y monedita que se habían bautizado fueron no bautismos biológicos de la iglesia. O sea, se ganó gente que no era de la iglesia, no eran hijos. Yo, papá, tengo a mi hijo y se bautiza. No eran bautismos biológicos. De los 400 bautismos, la mitad eran bautismos de gente que se involucró, de una iglesia que tenía gente mayor. Ahora los jóvenes comenzaron a tomar la posta, ¿verdad? Y realmente el cambio fue notorio. Yo les dije la semana pasada, ¿verdad?, que muchos de esos jóvenes, viviendo en Rossville o en las zonas aledañas, viajaban hacia el sur de San Francisco. Muchos de ellos trabajaban en importantes empresas de tecnología que hay por allí. Algunos de esos jóvenes, nos contaba el pastor Ron Cluset, trabajaban en Intel, para que se den una idea. Por eso tenían los autos que tenían y tenían puestos importantes en esta empresa, en Intel. Y algunos decidieron dejar los puestos que tenían en esa empresa porque desde Rossville hasta San Francisco o los lugares donde tenían que trabajar, todo autopistas, carreteras, ¿verdad? Un espectáculo, 1 hora y media de viaje, y decidieron voluntariamente dejar esos trabajos, jóvenes que sintieron el llamado de Dios. A ver, hermanos jóvenes, yo no estoy diciendo que ustedes dejen sus trabajos, yo les estoy diciendo de una cosa que es real, de cómo una persona puede ser impactado por el Espíritu de Dios. Cada uno tiene que saber qué va a hacer. Yo tengo que saber qué voy a hacer con lo que tengo o con lo que soy, con mis tiempos. Pero les cuento esto para que ustedes vean lo que es capaz de hacer el Espíritu de Dios en personas, en hermanos, en una iglesia que era una iglesia que no tenía vida espiritual y que volvió a revivir. Ahora, hermanos, trabajar en una empresa como esta, tenés que dejar el trabajo, ¿eh? Tenés que estar dispuesto a dejar un trabajo de eso. Pero los jóvenes, algunos de los que trabajaban en esta empresa como en otras, decidieron que podían volver a emplearse en un lugar más cercano, quizás ganar un poco menos, y dispusieron de sus recursos para la iglesia. Por eso, los presupuestos de la iglesia eran tan escasos y aumentaron tanto. Hay una cita muy conocida de la hermana White, que dice: la más urgente de todas las necesidades es la de un reavivamiento. La iglesia, hermanos, queridos jóvenes, amigos, está trabajando con esto en todo el mundo. Desde el presidente, pasando por todas las administraciones de la iglesia, hay un lenguaje común. Yo no sé si ustedes lo han percibido en los últimos años. Programas hay de los que quieras, ministerios hay de los que quieras en la iglesia. Trabajo para hacer e ideas innovadoras y no tan innovadoras, lo que quieran, hay de todo. Pero hay un eje temático desde hace por lo menos 5 o 6 años. Y creo que eso va a continuar, no creo que cambie. Es lo que basado en esta cita dice que la iglesia lo que necesita es un reavivamiento. Porque
creo que como iglesia vamos y vemos programa año tras año, y a veces los programas de un año al otro cambian y no nos terminamos de acomodar con una idea y ya viene otra. Creo que la iglesia tiene que realmente comenzar a ver que lo que más se necesita es volver a las bases, es volver a lo básico. Y lo básico, hermanos, es un reavivamiento de la piedad genuina. Y eso se logra con una vida de relación con el Señor. Y dice esa cita, no tengo toda, simplemente puse algunos tópicos, dice, Dios está dispuesto a dar el Espíritu Santo. Y entonces la cita menciona las condiciones para dar el Espíritu Santo, y que están en relación con las condiciones que yo les mencioné, la humillación, la confesión, el arrepentimiento y la oración ferviente. La hermana Juárez pone 4 condiciones en esa cita. Bíblicamente nosotros vimos, algunas se repiten, vimos 7. Pero dice la humillación, la confesión, el arrepentimiento y la oración ferviente. Y esto hace que el reavivamiento se logre de manera natural y orgánica cuando, obviamente, hermanos, oramos juntos. Esto está en mensaje selecto. Ahora, ahí yo puse una foto de jóvenes, porque esta iglesia de Rossville, los hermanos de más años, luego de el pastor haber trabajado en un proceso que le llevó un tiempo, prácticamente fue un proceso de un año, los hermanos que estaban de muchos años en la iglesia decidieron y entendieron que dejar a los jóvenes no era una amenaza. Dejar a los jóvenes trabajar no era una amenaza, y los resultados se vieron. Déjenme decirles, queridos jóvenes, los que estén aquí, y hermanos, que en la historia de los reavivamientos profundos, en los últimos 300 años de la iglesia cristiana, repito, en la historia de los reavivamientos profundos de la iglesia cristiana, y no solo adventista, porque como adventistas hemos sido influenciados por otros reavivamientos que comenzaron en otros movimientos cristianos, pero en la historia de los últimos 300 años de los reavivamientos profundos que vivió el cristianismo, entre ellos, por ejemplo, el caso que yo les conté de Evan Roberts en Gales, que se extendió por todo casi el continente y que la Primera Guerra Mundial puso corte a ese reavivamiento porque era tremendamente expansivo. Se han logrado esos reavivamientos, ¿saben con quiénes? Con la participación y el liderazgo de los jóvenes. Repito lo que estoy diciendo. En los últimos 300 años de la historia de la iglesia cristiana, los reavivamientos profundos estuvieron a cargo de la participación y el liderazgo de los jóvenes. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Eso le pasó a la iglesia de Rossville. Los hermanos de más años entendieron que no era una amenaza dejar en los jóvenes el liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? Porque en vez de verlo como amenaza, y yo se los decía la semana pasada, déjenme decirles que uno de los grandes miedos que la gente más adulta tiene con respecto a los jóvenes es que la iglesia se vuelva un poco liberal. Ese es el miedo. Entonces me cuesta dejar el liderazgo, porque si los jóvenes son los que tienen el liderazgo y los jóvenes no la tienen tan clara, la iglesia se me puede volver un poquito liberal. Y la iglesia de Rossville era una iglesia tradicional en conceptos, en doctrina, pero déjenme decirles que en la experiencia que el pastor Cluset nos contaba, la iglesia siguió siendo conservadora. La iglesia no aflojó las riendas, la iglesia no aflojó en sus doctrinas o en los principios, porque los jóvenes, como la gente mayor, estaba comprometida en la verdad de la Biblia. Y cuando los jóvenes genuinamente están comprometidos en la verdad de la Biblia, no hay ningún miedo a dejar el liderazgo en manos de ellos. Pero los jóvenes movilizaron la iglesia porque los jóvenes tienen energías. ¿Saben? Yo acá tenía anotadas algunas cosas. La gente mayor, y me considero un joven no tan joven, me considero joven pero ya estoy entrando en la etapa que soy un joven más adulto, ¿no? Si bien aunque parezca que con el pelo corto parezco más joven, pero hermanos, no soy tan joven, ¿no? Ya estamos más cerca de la barrera de los 40 que de los 30. Pero los que vamos entrando en años, generalmente adquirimos mañas. Generalmente cuando más grandes somos, más cínicos nos volvemos.
Y generalmente tendemos a decir, bueno, pero esto no funciona y porque tengo la experiencia. Y querida gente adulta, no quiero que tomen esto a mal, pero esto es una realidad. Y a veces tendemos a evaluar por nuestra experiencia que estas cosas pueden o no funcionar. Y como ya tenemos ciertas mañas incorporadas, es muy difícil erradicarlas. Por ejemplo, podemos llegar a decir, porque yo me acuerdo que en el año 1950 la iglesia de Palermo... Entonces la gente que va entrando en años, en la cual yo también voy entrando, nos vamos incorporando de ciertas mañas que a veces es difícil de sacar. Y no hay nada de malo, bueno, uno tiene que convivir. Pero ¿saben lo que pasa con los jóvenes? Que los jóvenes no tienen historia y los jóvenes no saben lo que no funciona. Eso pasa con los jóvenes. Los jóvenes no saben lo que no funciona. Y eso es una bendición. ¿Saben por qué? Porque así como toman las cosas de Dios, ¿verdad? Toman la experiencia con Dios cuando se comprometen y entonces confían y avanzan y le dan para adelante y Dios los bendice. Porque los jóvenes no saben lo que no funciona, no tienen mañas incorporadas. Los que vamos entrando en años nos vamos llenando de algunas mañitas. Entonces Dios trabaja de manera diferente con los jóvenes. Esos jóvenes de Rossville, ¿verdad? Jóvenes comprometidos con la palabra de Dios, jóvenes comprometidos con la oración, se comprometieron en el liderazgo. Los hermanos más de años vieron que realmente era así, dejaron el liderazgo de la iglesia y el cambio fue notorio, fue profundo. Y avala esto no solo la Biblia, sino que la historia de los últimos 300 años de la iglesia cristiana, los grandes avivamientos estuvieron liderados por jóvenes, porque ellos tienen la fuerza, tienen la energía, siempre y cuando estén comprometidos con el Señor. Entonces podemos depositar en ellos la confianza. Y iglesias que han hecho esto han sido tremendamente bendecidas. Han sido tremendamente bendecidas. Dice esta cita, ¿verdad? Es un poco larga, pero la vamos a leer. No llego a leerla desde acá, vamos a tratar de leerla juntos desde la pantalla. No es un poquito larga, son cuatro diapositivas, pero esta cita, como la anterior que les marcaba la hermana Juay, no está en castellano, pero bueno, hemos conseguido la traducción y es interesante lo que el Espíritu de Profecía dice, lo que ustedes están leyendo. Dice, ¿no deberían nuestras súplicas a medias transformarse en peticiones por un deseo profundo, por esta gran bendición del Espíritu Santo? Nosotros no rogamos, dice la hermana Juay, por lo que deberíamos pedir de lo que Dios ha prometido. Si llegáramos más arriba y esperáramos más, nuestras peticiones revelarían la influencia vivificadora que llega a cada alma que pide con una expectativa real de ser oída y contestada totalmente. Eso fue lo que le pasó a esos hermanos de esa iglesia y eso fue lo que le pasó a esos jóvenes, porque esos jóvenes lo que querían era una experiencia real. Eso es lo que quiere el joven, una experiencia real con Dios, que no es teoría, que no es tradición. Pero dice la hermana Juay, nuestras súplicas a media no deberían transformarse en peticiones con un deseo profundo de obtener la bendición del Espíritu Santo. Dice, el Señor no es glorificado por peticiones tan débiles que muestran que nada se espera de Él. Él desea que todo aquel que cree se acerque al trono de la gracia vehementemente y con confianza. Realmente nos damos cuenta de la magnitud de la labor con la cual estamos comprometidos, hermanos. Jóvenes, nos estamos dando cuenta de la magnitud de la obra con la que estamos comprometidos. ¿Estás viendo la dimensión? Estoy viendo la dimensión. Dice ella, si es así, si así fuera, se notaría más fervor en nuestras oraciones. Suplicaríamos por el poder como si fuéramos niños hambrientos. Si percibiéramos la grandeza de este don, de recibir el Espíritu, si deseáramos obtener esta bendición, nuestras súplicas ascenderían al cielo con fervor, insistencia y urgencia. Sería como si estuviésemos a las puertas del cielo solicitando entrada. Deberíamos orar con tal importunidad que no aceptaríamos la negativa. Dios es la luz, dice la hermana Juay, y la vida de todo el que lo busque.
La medida que recibamos de la influencia de su Espíritu es proporcional a la medida de nuestro deseo de ¿qué? De recibir, de nuestra fe para obtener y de nuestra capacidad de gozar de la magnificencia de esta bendición y de impartirla a los demás. ¿Qué les parece la cita? Es tremenda, tremendamente impactante. Ahora, si percibiéramos, jóvenes, hermanos, amigos, si percibiéramos lo que nos estamos perdiendo, dice, nuestras súplicas ascenderían al cielo como si estuviésemos en el umbral, como si estuviésemos ahí, casi en la presencia de Dios, y no aceptaríamos un no como respuesta. Esta historia la conoce Eli y la conoce Luis, su esposo. Creo. No sé si estabas en comisión en ese momento en el Congreso o tuviste la posibilidad de escucharla, pero Luis seguro. Digo que ellos la conocen porque fueron los delegados de esta iglesia al Congreso de la Asociación en enero, y el pastor Cluset, que estuvo allí como orador, ¿verdad? Y fue una inspiración escuchar sus temas, de los cuales yo estoy compartiendo algunas cositas, ¿verdad? Nos contó la historia del pastor Pavel Goya, uno más y el último que les cuento, ¿no? En esta noche. Yo les había dicho que este tema tenía 3 historias. Una era la de Daylan Sanders, la segunda era la historia de Roseville y esta es la tercera. Bueno, ¿quién es este joven pastor? ¿Quién es este joven pastor? Es un rumano, Pavel Goya, ¿no? Para que ustedes tengan una dimensión de lo que este joven ganaba en dinero, solamente les puedo decir que él se dedicaba al rubro textil en Rumania y él ganaba $500.000 por año de sueldo a su bolsillo. Él ganaba en el rubro textil en Rumania $500.000 por año. Y ya están haciendo la cuentita, ¿no? De lo que significa eso. Eso es lo que ganaba este joven adventista, ¿verdad? Siendo parte de la iglesia. Era un laico involucrado, era un hermano, un joven involucrado en las actividades de la iglesia. Y ganaba ese monto de dinero, ¿no? Cuando los pastores, hace algunos años atrás, en Rumania, para que tengan una dimensión del dinero, ¿no? Los pastores adventistas en Rumania ganaban $200 por mes. Los pastores adventistas en Rumania, hace unos años atrás, ganaban $200 por mes. Él ganaba $500.000 al año. Él estaba a punto de firmar un contrato que lo llevaría a ganar, digo, estaba a punto de firmar, porque justo cuando estaba a punto de firmar un contrato laboral, la iglesia... ¿Qué fue ese ruido? ¿Un pajarito? La iglesia lo llama para que él pueda hacerse cargo, hacer un corto seminario teológico y hacerse cargo de un distrito de 4 iglesias. En el momento que la asociación lo llama para esto, él estaba a punto de firmar un contrato para pasar de ganar de $500.000 por año a ganar $2 millones por año. Para que vean la dimensión de la decisión, ¿no? En ese interín, cuando él estaba por firmar eso, es cuando la iglesia lo llama a estudiar como pastor, porque lo veían un joven involucrado, con un perfil pastoral que podía liderar y para que pudiese hacerse cargo en el corto plazo de un distrito de 4 iglesias. Pavel sabía de lo que esas iglesias eran, sabían de los problemas que existían en esas iglesias, sabían de las peleas, de las luchas internas, de las pujas de poder, sabía de la hipocresía que muchas veces existía en esas iglesias. Ahora, la asociación que lo llama tampoco sabía que él estaba por firmar un contrato de $2 millones, porque quizás no lo hubiesen llamado. La asociación no sabía que él estaba a punto de firmar un contrato que lo llevaría a ganar $2 millones, porque quizás no lo hubiesen llamado a pastorear. ¿Está bien?
No sabemos. Pero Pablo con su esposa aceptaron el llamado que la iglesia les hizo. Y una de las primeras cosas que decidieron hacer jóvenes, hermanos y amigos fue desprenderse de sus autos lujosos. Eso fue lo primero que decidieron hacer, desprenderse de sus autos lujosos y tratar de tener un autito común, porque iban a pastorear la iglesia, ¿verdad? Y no podía ser iglesias humildes, sencillas, problemáticas, con toda su historia y todas las cosas que les mencionaba, pero ellos decidieron desprenderse de sus autos lujosos y comprarse un auto de medio pelo. Una de las cosas que Pablo consiguió, después de orar y todo, es poder hacer, había problemas en las iglesias, ¿no? Había problemas en las iglesias, y él logró que las iglesias orasen juntas. Si hay algo que él después de terminar su ministerio allí, reconoció delante del Señor y le agradeció, es poder lograr que las iglesias, las 4 iglesias, oraran juntas. Las iglesias aceptaron el desafío del pastor y él logró eso, que las iglesias oraran juntas. Se juntaban muchos hermanos a orar, ¿verdad?, por el derramamiento del Espíritu Santo y por un verdadero cambio de corazón, ¿no? Las iglesias decidieron buscar a Dios en grupos pequeños, ¿verdad?, que tanto a veces deseamos que pueda ser una realidad en nuestro medio, ¿no? No solo reunirnos los sábados de mañana, como estamos acostumbrados, sino hacer una iglesia más relacional en la semana, ¿verdad? Bueno, el pastor, a partir de que las iglesias oraron juntas, luego vieron la necesidad de que tenían que reunirse en los hogares y reunirse en pequeños grupos. Logró que las iglesias escucharan la voz del pastor y las iglesias se sanaron y comenzaron a crecer. Esa es la experiencia de Pablo en el momento cuando él decide hacer un cambio rotundo en su vida, pasó un tiempito y logra esto, la iglesia acepta lo que el pastor les estaba ofreciendo, que creía que era inspirado por Dios, y las iglesias avanzaron, ¿verdad?, en lo que el pastor les estaba proponiendo. Las iglesias comenzaron a crecer, se notó el cambio, porque cuando volvemos a lo básico, hermanos, nos dejamos de tanta burocracia y volvemos a las cuestiones básicas del Evangelio, las cosas son diferentes. Cuando vamos al ABC, ¿no? Y las iglesias estaban pasando por un proceso extraordinario, al punto tal que ahora habían decidido hacer un evangelismo más agresivo en la localidad donde las iglesias estaban instaladas. Y en ese proceso iban iniciando una campaña de evangelismo. Y una campaña de evangelismo en la Rumania comunista, con todo lo que eso implica. O sea, las iglesias comenzaron a crecer en una Rumania comunista y estaban en un esplendor espiritual y estaban involucradas en un evangelismo, ¿verdad? Cuando entonces algo ocurre, ¿verdad? Algo ocurre. Bueno, ahí les puse, ¿no? Él ganaba dinero en una Rumania comunista, las iglesias crecieron gracias a la oración, y entonces lo que ocurre, en el momento de mayor esplendor, cuando el Espíritu de Dios se estaba manifestando de manera extraordinaria en la vida y en estas comunidades de iglesia, ¿verdad? Entonces una tragedia ocurrió. Había en esa ciudad un muchacho que era muy conocido. Tenía de sobrenombre Mene Mene. ¿Por qué lo llamaban así? Porque él tenía un problema de sincronización, no podía caminar bien, tartamudeaba y la gente de la ciudad se burlaba, pero era bien conocido. ¿Vieron que hay gente conocida en los barrios? Yo me acuerdo donde yo vivía, había uno que le decíamos el 22, ¿no? Porque era conocido, era el 22, y era una persona buena, porque era medio loquito, el loquito del barrio, ¿verdad? Y era conocido, bueno, en todas las ciudades que son más bien chicas, pero que tienen su importancia, o sea, hay gente que es conocida. Bueno, y Mene Mene era conocido. Tenía problemas de sincronización, un poquito torcidito, ¿verdad? Y toda esa falta de movilidad y todo esto, eso también afectaba su fonación y tartamudeaba. Cierto día el pastor se estaba dirigiendo por la autopista, por una calle, una avenida principal, no autopista, por una avenida principal. Estaban terminando de ultimar los detalles para la campaña de evangelismo. Y cuando el pastor iba por esa avenida principal,
Nos contaba el pastor Ron Cluzet, que tuvo la posibilidad de conocerlo, porque este muchacho estudió en Estados Unidos y fue alumno del pastor Ron Cluzet. Iba por la avenida y ¿saben quién se cruzó? Mene Mene. Y el pastor el pastor Pavel Goya, no pudo atinar a frenar, y entonces ¿qué ocurrió? Lo levantó en el aire. Al punto tal, mis hermanos, ¿verdad?, que cuando el pastor lo atropella y lo pasa por encima, a Mene Mene viene la ambulancia, lo llevan al hospital más cercano, se le había roto la espina dorsal en 2 partes, un pulmón había sido prácticamente destrozado, tenía una hemorragia en la cabeza, tenía una pierna destrozada, tenía un brazo roto. Los médicos hicieron todo lo posible para salvar la vida de Mene Mene, que era una persona conocida en la ciudad, pero el muchacho tristemente murió. Imagínense la situación para el pastor Pablo, ¿no? Pero ¿saben? Este pastor, este joven, creía en el Dios viviente. Creía en el Dios viviente. Y ¿saben qué? También creía no solo en ese Dios viviente, sino también en el poder de la oración viviente. Se quedó con la familia, ¿verdad?, en el hospital, trató de brindar toda la ayuda que podía. Esto allí, cuando se entera de la noticia, finalmente ante la trágica noticia, todos se van, y el único que se quedó, inclusive la familia se fue, ya no había mucho más para hacer, el único que se quedó fue Pavel al lado del féretro, digamos, del cuerpo, ¿no? Y entonces dice que Pavel comenzó a orar. Él creía en el poder de la oración. Y entonces estaba al lado del cuerpo, ¿verdad?, de este jovencito, y oraba, ¿no? Esto, cuando yo lo escuchaba y lo leía, venía a mi mente la escena de la muerte de mi papá. Porque en lo personal me tocó a mí ser el que recibió la noticia de la muerte, permítanme decir, de mi viejo, ¿no? Porque yo iba para cuidar a mi papá, a mi viejo, al hospital, yo sé, alguna vez se los conté, ¿no? Iba a encontrarme con él con vida, y cuando llego al hospital me encuentro con la noticia del médico que había fallecido, ¿no? Y me toca ver a mí el primer impacto de ver a mi papá tendido en la cama, muerto, y eso para mí fue tremendo, al punto tal que yo pasé una crisis pastoral importante. En ese momento hasta tenía ganas de dejar el ministerio, porque creía que no iba a superar esto que era para mí tremendo. Mi papá con 62 años lo consideraba bastante joven para tener que morir, ¿no? Y me acuerdo cuando estábamos en el velatorio, allí en Florencio Varela, pensando en la historia de la cama de Mene Mene, yo estaba ahí al lado del cuerpo de mi papá, y una de las cosas que lloraba delante de Dios, si bien conocía todas las promesas, es: Señor, si está en tu potestad, por favor, ábrele los ojos, resucítalo. Y mi papá no resucitó. Pero el único que se quedó a orar con Mene Mene fue Pavel Goya. Él había sido el que lo había atropellado. Pero Dios tiene sus planes, Dios tiene sus propósitos, y yo sé que por qué yo considero que Dios me dio una respuesta, por qué, por ejemplo, mi papá no resucitó ese día, ¿no? Pero Pavel se quedó allí. ¿Saben lo que pasó? Es interesante, esto es tremendo, ¿no? Vino el médico que estaba allí, lo mira, que estaba orando junto a la cama en el hospital, y le dice: ¿qué estás haciendo? Y este médico, un poco incrédulo, ¿no?, hasta se burló de él. Pero entonces Pablo le dijo que él creía en un Dios viviente, y él creía en Dios, y que Dios había hecho muchos milagros de resucitar muertos en el pasado, y que también, si era su voluntad, lo podía hacer ahora. Y el médico lo miró y le dijo: mirá, o sea, si tendrías que haber orado antes, cuando estaba todavía con vida. Ahora ya no tiene sentido, andate a tu casa, ya no tiene sentido de que ores. Pero Pablo seguía creyendo en el Dios viviente. Tuvo un ratito más y se fue a su casa. Ya era de noche, obviamente, ¿no? Pero llegó a su casa, y toda esa noche, con su esposa, no durmieron, y juntos estuvieron orando para que se hiciera la voluntad de Dios en la vida de Mene Mene.
Tengo acá anotado algunos detalles que se los quiero mencionar para que no se me pasen por alto, ¿verdad? Cuando Pablo se va a su casa y ora con su esposa, ¿verdad? Oró toda la noche por él. Oró por la familia de Mene, para que realmente esto no sea tampoco una situación que lo ponga en confrontación con la familia. Oró por la familia. Oró por la campaña que estaban a punto de iniciar y cómo la muerte de este joven impactaría en la ciudad y cómo el diablo utilizaría esto y abusaría de la situación. Todo eso oró Pablo en su oración con la esposa. Oró por el chico, ¿verdad?, para que hiciera la voluntad de Dios, lo resucitara. Oró por la familia del chico, oró por la campaña, oró por los efectos que la muerte de este chico, que era tan conocido, podría traer para la iglesia, y el efecto contrario, y cómo el diablo se abusaría de la situación para que fuera un tremendo desastre. Por todo eso oró con su esposa durante toda la noche. Terminó de orar y al día siguiente se fue al hospital a ver a la familia. Y el hospital, mis hermanos, el hospital estaba conmocionado. El hospital estaba conmocionado. ¿Por qué? Porque a medianoche habían encontrado a Mene en la cama diciendo: tengo hambre. Un joven sin sincronización, todo destrozado, ¿verdad?, por el accidente, pero lo encontraron. ¿Cómo lo encontraron? Diciendo en la cama sentado: tengo hambre. Había sido diagnosticado con muerte cerebral y con la muerte física. O sea, no había forma de que esto fuese un engaño, porque había sido decretada la muerte de este chico. Pero a medianoche el joven estaba en su cama diciendo que tenía hambre. Y todo el hospital se convulsionó. ¿Qué le quedó a Mene de secuelas? Lo único que le quedó de secuela, hermanos, lo único que le quedó de secuela fue el brazo roto y la pierna rota. El joven inclusive ya no tartamudeaba más. Ese fue el milagro que le ocurrió a un pastor nuestro que actualmente es pastor. Se llama Pablo Goya. Quizás para ir cerrando y terminando este tema, el anteúltimo, ¿verdad?, de esta serie, es si el mismo espíritu que resucitó a Mene, que resucitó a un muerto, está dispuesto hoy, ¿por qué no utilizarlo? La hermana Huay dice: la obra de evangelización no terminará con menos manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda e inspirada por el Espíritu de Dios. Jóvenes, hermanos, querida iglesia, amigos, es bueno que sigamos orando de forma individual en nuestro recinto privado. Pero si realmente queremos ver cosas diferentes, quizás dejo en este mensaje de esta noche que algo tiene que empezar o a nacer en nosotros como iglesia, si queremos realmente ver cosas diferentes. Podemos seguir haciendo las cosas como lo hemos hecho siempre, pensar siempre desde el punto de la estructura de la iglesia, hacer siempre exactamente lo mismo, o comenzar a ver cosas sin modificar tanto, pero decir, ¿por qué no hacer cosas diferentes para Dios? Y déjenme decirle de corazón que el tema de la oración es vital para la vida de la iglesia. El tema de la oración es vital. Podemos seguir manteniendo estructuras y programas y lo que sea, pero creo sinceramente que la vida de oración de la iglesia conjunta tiene que ser algo que marque la diferencia.
¿Quiénes serán esas voces que tratarán de decir, bueno, pastor, vamos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo intentamos? ¿Cómo podremos hacer? Miren, hermanos, tenés a los ancianos de iglesia, me tenés a mí, tenés a los líderes. Acercate, brinda ideas. Estamos dispuestos a escuchar. Estamos dispuestos a escuchar y tomar decisiones. Pero si realmente la iglesia de Palermo tiene que ser diferente de lo que viene siendo, creo que tenemos que empezar con el ABC. En lo personal, me propongo dar cada vez temas y predicaciones más bíblicas, que nutran nuestro corazón y tomen decisiones en la gente. Pero también creo que tenemos que hacer algo con nuestra vida de oraciones. Ahí creo que tenemos un punto flaco todos. Y nosotros podemos orar individualmente, y está bien y no lo tenemos que dejar de hacer. Pero si hay algo que tenemos que seguirle el consejo a Dios, es que tenemos que estar unánimes en oración. Unánimes en oración. Hubo intentos, hubo indicios, hubo ganas, siempre las ha habido. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo implementarlo? Ahí es cuando yo, querida iglesia, te pido ayuda. Porque qué mejor que vos que nos traigas las ideas y que podamos evaluarlos como líderes, como junta. Pero si hay algo para que la iglesia pueda recibir una bendición mayor, es que la iglesia tiene que estar unida en oración. La iglesia, hermanos, jóvenes, amigos, tiene que estar unida en oración. Simplemente les comparto un clamor, que ojalá haga eco en algunos de ustedes, en todos, no sé, pero que podamos empezar a ver cómo hacer para que nosotros podamos estar más unánimes juntos. ¿Vieron cuando los jóvenes participamos de un retiro, los hermanos participan de un retiro, ya sea de matrimonio, como iglesia, como sea? Siempre de esos momentos disfrutamos. Pero ¿vieron? Son como los flashes, ¿no? ¡Pum! Cañita voladora y después... Ahora el fin de semana que viene vamos a estar con los jóvenes en un congreso y seguramente vamos a salir diferentes. Pero son momentos cuando Dios nos dice que esto tiene que ser permanente. Esto en este tiempo tiene que ser permanente. Y todos nos gloriamos y nos alegramos cuando pasamos momentos esporádicos, nos hace bien. Pero como iglesia, ¿no podemos empezar a ver de que necesitamos estar como iglesia juntos, como iglesia local? Por eso espero que no se cansen de escucharme el tiempo que Dios me dé de estar acá, de que necesitamos tener una iglesia en la semana, no solo los sábados a las 11 de la mañana o a las 9. Necesitamos tener una iglesia en la semana, hermanos, con todos los compromisos que tengamos, con todos los compromisos laborales que tengamos. Tenemos que empezar a ver esto de manera diferente. Tenemos que juntarnos para orar, porque es en la unidad, en la oración, donde Dios de manera corporativa va a trabajar de manera tremenda en la vida de la iglesia. El pastor Ron Cluset lanzó el desafío a la iglesia de Roseville y allí la iglesia respondió y se vieron los resultados. El pastor Pavel Goya lanzó el desafío a la iglesia en Rumania, a sus 4 iglesias, y se vieron los resultados del crecimiento. Y aún en medio de una tragedia, Dios hizo un milagro tremendo y eso fue un impacto tremendo para la iglesia en esas ciudades. Ahora pregunto, ¿por qué siempre, como les decía la semana pasada, por qué siempre tenemos que escucharlo esto de lejos? ¿Por qué tengo que escuchar de Evan Roberts en Inglaterra allí en el año 1900? ¿Por qué tengo que escuchar de Cory en 1944 en la Alemania nazi y en la posguerra? ¿Por qué tengo que escuchar de... se me fue el nombre del africano ahora, de Golden Lapani? ¿Por qué tengo que escuchar de Golden Lapani que bautiza a 18.000 personas y que es un testimonio tremendo para la iglesia en África? ¿Por qué tengo que escuchar de Pavel Goya? Está bien, nos motiva. ¿Por qué tengo que escuchar de Roseville? ¿Acaso no podemos escuchar de Palermo? Pregunto, hermanos. ¿Acaso Dios no puede hacer tremendos milagros en Palermo? Sí. Pero déjenme decirles de todo corazón que si nunca analizamos esto, esta es una de las condiciones que la iglesia o los que han experimentado de manera corporativa y de manera individual el estar unánime juntos, se han visto los resultados. Entonces el llamado final que hago a la iglesia es este que ustedes ven en esta diapositiva, ¿no? Cristo viene pronto, todos lo sabemos. Y a veces nuestros compromisos es como dice Oseas, ¿no?
La promesa de Dios es segura, pero nuestro compromiso, ¿qué te haré, Efraín? ¿Qué te haré, Judá? Tu compromiso es como la neblina, es como la nube que pasa. Y a veces solamente nos dejamos de guiar por emociones, pero esto tiene que ser orado, pensado, meditado y puesto en práctica. ¿Estaremos listos para orar juntos? ¿Estarás listo para orar juntos con otros? ¿Estaremos dispuestos a que otros estén listos? Esas son preguntas que quiero dejar en tu corazón, porque son preguntas que me he hecho en mi corazón. ¿Voy a estar listo? ¿Voy a estar listo para orar juntos con otros? ¿Voy a estar dispuesto a que otros estén listos? La semana pasada un hermano se me acercaba al terminar este tema, que lo dejé a media. Me decía, pastor, dice, tenemos que aprovechar las reuniones que ya la iglesia tiene para que esto pueda ser una realidad. Quizás a veces en la semana se nos hace complicado por la vida agitada que llevamos, ¿no? Me pareció una buena idea, hay que analizarla, tenemos que trabajarla. Pero decía este hermano, pastor, usted tiene que trabajar con las cosas que ya la iglesia tiene. Pregunto, ¿por qué no dedicar un mes de este culto a orar? Pregunto, no digo que lo vamos a hacer, pregunto, ¿vas a estar dispuesto? ¿Vas a estar listo? Toda idea, hermanos, que pueda surgir, jóvenes, que pueda surgir, háganosla llegar. Tienen sus ancianos, me tienen a mí, tienen a sus líderes. Hagan llegar ideas. Cuando uno pierde la capacidad de soñar, se acabó la vida. Y si una iglesia pierde la capacidad de soñar, se pierde la vida espiritual. Pero tenemos que darnos cuenta que así no podemos seguir. Algo hay que hacer. Entonces toda idea, todo sueño es bien recibido. En mí van a tener eco. No sé si vamos a poder implementar todos los sueños, pero hagan acercarnos sus sueños. ¿Cómo podríamos hacer esto? Y el mensaje que quiero dejar y el llamado que quiero dejar en tu corazón, ya sea joven, hermano, quien me está acompañando, es decir, ¿qué podríamos hacer como iglesia para que realmente esta condición, y esto por lo que Jesús pidió que se haga, y que la iglesia primitiva experimentó, y que cada vez que una iglesia experimentó esto, los cambios fueron notorios, se podrían llevar adelante? Uno podría imponer cosas. En realidad no impongo cosas, pero a veces se toman como si por ahí uno quisiera imponer, ¿no? Quiero hacer al revés. Quiero hacer al revés. Que la iglesia me diga cómo podemos hacer. Y esto yo lo quiero dejar en tu corazón. El tiempo que Dios nos dé para poder implementarlo. Cuando el año pasado pensábamos en tener un culto, ayudando a los jóvenes para que tengan su espacio, Dios nos ha ido guiando con traspiés, pero acá estamos. Y creo que hasta acá, en mí, ha sido una bendición y creo que en la vida de la iglesia lo es. Pero podemos seguir teniendo ideas que ayuden a la iglesia a mejorar su vida espiritual y que ayude a ganar a otros para Cristo. Pero no quiero ser yo el movilizador de algunas ideas, sino que esta vez quiero que ustedes, habiendo analizado este tema con tantos meses y llegando casi a su parte final, si queremos que realmente el Espíritu Santo, y que no me voy a mover de esta idea hasta que realmente la promesa se cumpla, entonces, hermanos, me gustaría tener la vuelta de ustedes, jóvenes. Ese es el llamado que yo dejo en tu corazón. ¿Vas a estar listo? Cristo viene pronto. ¿Vas a estar listo para orar juntos con otros? ¿Vas a estar dispuesto a que otros estén listos? Quiero dejar este llamado en tu corazón. Y que si surgen ideas lindas, con el correr de la semana, con el correr de los meses, habiéndolo analizado como iglesia, podamos ponerlo en práctica. ¿Gustaría aceptar el desafío? Se dejo en el corazón. Es un desafío que les dejo en el corazón. Y ustedes hagan llegar las ideas. ¿Está bien? Entonces veremos la mejor forma para que la iglesia de Palermo pueda vivenciar esta condición. Pueda vivenciar la condición de que necesitamos orar juntos, reclamando las promesas de Dios, y que no nos vamos a mover de eso hasta que realmente se cumplan. ¿Sí? Dejo eso en el corazón y en esta noche por este punto tan importante. ¿Parece? Vamos a ponernos de pie y vamos a tener una palabra de oración.
Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por haber compartido este culto. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestros corazones. Y sabemos, Señor, y entendemos por lo que hemos analizado, por lo que hemos leído, por lo que hemos visto, de que realmente, Señor, tú pediste que se orase por 4 cosas específicas, pero que eso va a cobrar mayor relevancia y vamos a contar con tu mayor bendición si como iglesia nos comprometemos a orar juntos. Señor, muchas veces estamos distraídos. Muchas veces, querido Dios, tú, si tuviésemos que poner prioridades, estás entre 15 o 20 prioridades, pero muchas veces debemos reconocer, Señor, que no eres más importante que las otras. Y, Señor, eso nos distrae de lo que es importante, de lo que es contundente para el crecimiento de nuestra vida espiritual y como iglesia. Señor, estamos ante las puertas de algo grandioso. A veces ni nos llegamos a imaginar lo que este mundo va a llegar a vivir. Y tú necesitas tener un pueblo consagrado, un pueblo reavivado y un pueblo comprometido con la misión, como estudiábamos esta mañana. Eso se da en una vida de relación contigo. Y necesitamos volver a las cosas básicas del Evangelio. A tomar tu palabra en nuestras vidas con amor, de una experiencia real y significativa contigo, pero también en una vida de oración. Privada, pero Señor, pensando en el Espíritu Santo, también lo necesitamos de manera conjunta. Querido Dios, habla a nuestros corazones. Pon en nosotros el estar dispuestos y estar listos. Que como iglesia podamos ver la mejor forma de guiar a tu pueblo aquí en este lugar. Toda idea, toda creatividad que pueda ser volcado a través de los canales necesarios, oh Dios, para que podamos como líderes, como ancianos, como pastor, como junta de iglesia, ver qué se puede hacer en esto. Algo diferente, pero que realmente nos cambie como iglesia. Y que así como escuchamos testimonio de otros lados, de otras latitudes, creer, Señor, que tú también puedes hacerlos en nuestro medio. Querido Dios, bendice a cada hermano presente, bendice a cada joven presente, a cada familia que representamos, a cada amigo que nos está acompañando. Y que, Señor, al terminar y concluir esta serie sobre el Espíritu Santo, comencemos a hacer cosas diferentes de acuerdo a tu infinita y sabia voluntad. Nos encomendamos en tus manos de amor, confiamos en ti y en tu dirección, porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Querida iglesia, que Dios los bendiga, que tengan una bendecida semana y Dios mediante nos reencontraremos la próxima semana. Que Dios los cuide.